Sí, sí. Buenas tardes con todos. Confírmenme audio, por favor. Buenas tardes, doctor. Sí, se Muchas le gracias. tardes, doctor. Ya, muchas gracias, muy amable. Bien, antes de empezar la clase, quisiera que compartan pantalla, por favor, para conversar un ratito con ustedes. Bien. Está en el aula la señorita Pillaca Quintanilla. Sí, profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Tu nombre es Daina, ¿no? Daina Keila. Diana, profesor. Dayana, bueno, Dayana Keila, perdón. Un servicio, ahí estaba visualizando el día de hoy los que han mandado el correo y puedo visualizar que en tu trabajo aparece enviado como quinto C, pero sin embargo en el listado estás apareciendo en el quinto B. Ahí vas a tener problemas, deberías regularizar ese inconveniente. No, profesor, en todos los cursos aparezco en la C, incluso cuando entro al aula virtual ahí me aparece el aula C. Me está apareciendo en el quinto B, por eso te estoy previniendo, porque vayas a tener problemas después.
Ah, ya, profesor. Gracias, profesor. Porque yo, hoy día han mandado los trabajos ustedes, han mandado los trabajos al correo, y yo visualizo que aparece como C en el trabajo, pero en el listado estás apareciendo en el quinto B. Entonces ahí visualiza en todo caso bien esta situación, por favor. De igual manera, el alumno González Cintia Margarita. No sé si está en el aula. Sí, doctor, soy yo. A Bien, ver. igual. Estás apareciendo en el B y en el C. Tienes que definir en qué salón te vas a quedar. Yo comencé, en mi correo institucional me deriva a la C, doctor. Por No eso, sabía. cuando tengo en el correo, apareces en el C, Ujú. ¿no? Y en el aula estás en el B. Entonces tienes que definir a qué sección vas a pertenecer, si no vas a tener problemas más adelante. Ya, ¿Ya? doctor, ¿y cómo tendría que hacer en En todo caso, situación? verifica con el sistema, pues. Verifica en el sistema por Ya. qué estás apareciendo en el B, sin embargo, tú estás acá en el C. Porque en el sistema cuando ingreso incluso a las aulas virtuales, a intranet y todo, ahí me dice quinto C, por eso que yo me derivé. Pero en el correo que has mandado está apareciendo como el B, no, como el C, perdón. Como el C, pues, Entonces, doctor. En el pues C mismo. no, está bien en el C, pero yo te tengo verificada como B. No sé Ay, si el error es, no sé si el error es en tu trabajo o el error es en tu sección. Verifica bien eso, por favor. ya, doctor, no se ¿Ya? preocupe, yo voy a verificar. Pues, a Gracias. ver, vamos a ver. Malky Gómez, ¿está en el aula? Sí, doctor, presente. Listo, me mandaste un trabajo recuperando la primera práctica. Así es, doctor. Ya está resuelto, ¿ya? Ya, muchas gracias, doctor. Después vamos a ver. Acá tengo varios. A ver, a ver. Ochoa, Huarcaya, Rocío. Sí, doctor. No has mandado tu trabajo por correo. Ah, En la página yo no puedo ver no puedo abrir tu carpeta. no sabía, doctor. Entonces, No se puede abrir el archivo, dice. No se puede abrir. oh, Entonces, mándame al correo institucional nuevamente tu trabajo para poder regularizarlo. ya, doctor, ahorita Ya, se lo muy envío. bien, muy bien. Bendezú Navarrete, Gladys, Sí, doctor. igual no has mandado tu trabajo. Y estás apareciendo igual como tus compañeras en el C y en el B. Tienes que definir en qué sección te vas a quedar. Sí, doctor, yo lo mandé a la plataforma el mismo día que mandó el trabajo. Sí, pero en la plataforma no está apareciendo, me está apareciendo como CV. Justo ayer me acerqué a la universidad para ver, porque también me habían colocado como 10º ciclo, pero me dijeron que los datos sí eran correctos. Yo acá en la plataforma lo tengo como tu trabajo anterior que me has mandado una casación. Y en el correo institucional no aparece tu trabajo. Visualiza, por favor. ¿Ya? Ya, doctor. González Muñoz Miguel Ángel. González Muñoz Miguel Ángel. Bueno, no está. Ormeño Gutiérrez, Claudia. Yo, doctor, me falta regularizar la última práctica. No, pero aún así también estás apareciendo como CB. ¿C, B? O sea, apareces en la sección C, pero estás en el listado B. Visualiza eso, por favor. Ya, doctor. En todo caso, te quedas en la C, pero que te eliminen de la B. Ya, sí, pero ¿Ya? desde que yo, bueno, ya. Sí, doctor, mañana voy a regularizar eso. Listo, regularicen eso. Pillaca Quintanilla, Claudia.
Igual creo que ya estoy hablando. Quillaja Quintanilla, claro. Sí, ese ya conversé con Quillaja. Bien. Quispe Díaz. Quispe Díaz. ¿No Doctor, está? ¿qué sería Kennedy o Alexander? Kenny Lee Young debe ser. Ah, ok. Igual, está apareciendo como CB. O sea, en tu trabajo aparece en el C, pero en el listado estás en el B. Tienen que regularizar esto, por favor. Después, Ricaldi Mandujano. Sí, doctora. Ya, estás apareciendo también igual con CB. ¿En cuál de las secciones te debes de quedar? Ya, doctor. En todo caso, que estadística les borre de la sección B y que los deje en el seco, pero tienen que hacerlo. Si no van a tener problemas a fin de periodo, vamos a tener problemas ahí. Y Ya, en algunos salones van a aparecer como les digo, en la B, en otros van a aparecer en la C. Y al momento de vaciar las notas es que vamos a tener nosotros dificultades. Ahí tienen que solo quedarse en una sección. ¿Listo? Eso es con todos los que han mandado, han enviado sus trabajos al correo. Ya están con calificativo. Es bien cierto, no van a poder aparecer en la plataforma como trabajo. Pero al momento de yo vaciar mis promedios finales, yo voy a tomar en consideración este listado que tengo aparte, en un apunte aparte, ¿sí? Entonces, ahí no van a tener ningún inconveniente conmigo. ¿Ya? Listo. Se ha podido subsanar de todos los alumnos que han podido enviar sus trabajos al correo institucional y ya los tengo registrados ya, por favor, ¿ya? Habiendo visualizado esto, vamos a pasar a compartir pantalla. Por favor, no apaguen sus cámaras para ver quiénes salen acompañándome hoy día en la clase y me puedan ayudar también. Muy bien. ¿Visualizan? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, muy bien, muchas gracias. Y nos habíamos quedado en esta parte donde visualizábamos la demanda como acto postulatorio y habíamos indicado de que todo demandante debería plantear en su demanda, ¿no?, la acción y una pretensión, y que esa acción y esa pretensión no podían ir aisladas o separadas si es que no se visualiza cierta normatividad que vamos a pasar a conversarlo inmediatamente. Entonces, les decía lo siguiente. Ya sobre las clases de proceso ya lo hemos indicado, ya ustedes saben que hay 3 procesos de cognición, un proceso de conocimiento, un proceso abreviado y un sumarísimo como procesos contenciosos, un proceso no contencioso y 2 procesos especiales, los procesos cautelares y los procesos de ejecución. Eso ya debe estar claro ahí. Pero pasamos a esto. Cuando ustedes han formulado sus demandas, jóvenes, ¿no? Ustedes ya han formulado una demanda y deben estar guardando su demanda en su carpeta. Deben visualizar lo siguiente. El juez, ¿no?, el juez cuando toma conocimiento de la presentación de una demanda, lo primero que hace el juez es utilizar su primer filtro procesal, ¿sí? Utiliza su primer filtro procesal. ¿A qué nos referimos con el primer filtro procesal? Cuando ustedes han presentado la demanda, lo primero que tiene que hacerse es calificar esa demanda. Y este acto de calificación lo tiene, ¿no?, lo tiene el juez del proceso como primer filtro procesal, quiere decir como primera opción.
¿no? Tiende a calificar la demanda. En un gran porcentaje de ustedes, las demandas hubieran sido admitidas en la primera resolución. En el otro grupo, debió haber sido declaradas inadmisibles. Y en algún número muy reducido de alumnos, que podría ser 2 o 3 posiblemente, las demandas hubieran sido declaradas improcedentes. Y entonces, dentro de su primer filtro procesal que tiene el juez del proceso, lo primero que tiene que hacer el juez es calificar la demanda, ¿no? Califica la demanda. ¿Cómo va a calificar el juez la demanda? Este es un diagrama de todo lo que va a ocurrir en el proceso de conocimiento, ¿sí? Por todo este mecanismo es que tenemos que transitar en la presentación de la demanda, ¿sí? Todo este mecanismo es que tiene que entrar a fluir. Pero básicamente empezamos nosotros con lo que es la demanda. Y entonces no podemos estar pasivos ahí en la demanda que han presentado ustedes si es que no se hubiera procedido a calificar la demanda. Y entonces, dentro de las 3 alternativas que tiene el juez para calificar la demanda, la primera que tiene el juez es, en este esquema de la etapa postulatoria, ¿no? Estas 3 alternativas, ¿no? Admisible, inadmisible e improcedente. Bien. Nos ponemos en la primera alternativa de la inadmisibilidad de una demanda, ¿no? Cuando el juez va a declarar inadmisible una demanda. Y entonces ustedes tienen que tener la claridad, jóvenes, que cuando van a elaborar una demanda, ¿no? Van a utilizar el uso de su derecho de acción, van a postular al proceso con un petitorio. Y esa demanda debe cumplir ciertas formalidades. Y dentro de las formalidades que deben de cumplirse en toda demanda, básicamente está el artículo 130, 424, 425, ¿no? Del Código Procesal Civil. Repito, el 130, el 424 y el 425 del Código Procesal Civil. Pero no es solo ello, jóvenes. No es solo esos articulados, sino también hay que visualizar o hay que señalar, ¿no? Los artículos 130, 31, 32 y 33 del Código Procesal Civil. Nos estamos refiriendo a requisitos de forma de una demanda, ¿sí? A requisitos de forma de una demanda. Y entonces, para admitir a trámite una demanda, se califica la demanda. Y entonces nos ponemos en el hipotético de la inadmisibilidad. Y entonces decimos, ¿en qué casos una demanda puede caer en un estado de inadmisibilidad? Y la primera visión que tenemos que ver es analizar el artículo 425 del Código Procesal Civil, que está referido en qué casos una demanda debe ser declarada inadmisible, ¿no? Requisitos de forma. Y entonces visualicemos la siguiente diapositiva. Decimos lo siguiente: admisibilidad se va a calificar requisitos de forma. Y a estos requisitos de forma se les van a llamar requisitos extrínsecos de la demanda. Y cuando se trata de los requisitos de fondo, se le van a llamar procedibilidad. Y se le va a conocer como requisitos intrínsecos de una demanda. Pero como estamos viendo la inadmisibilidad de una demanda, lo que tenemos que visualizar es en qué caso el juez puede declarar una inadmisibilidad. Y si estamos viendo a los requisitos de forma, ¿no? Uno de esos requisitos de forma dentro de los anexos de una demanda
es que el demandante hubiera obviado, por ejemplo, en consignar en su demanda el documento nacional de identidad. Que esa demanda no estuviera firmada por el abogado o no se encontrara firmada por el cliente, en cuyo caso va a caer en estado de inadmisibilidad. O en su defecto, ¿no? En su defecto, hubieran presentado, ¿no? O se hubiera adjuntado la demanda con una tasa judicial diminuta, ¿no? Con un arancel judicial diminuto. Y entonces, en esos tres casos, por ejemplo, jóvenes, ¿no? Primero nos vamos a la tasa judicial diminuta. ¿Quién me dice en el aula por qué se considera una tasa judicial diminuta? A ver, alguien en el aula que me podría esclarecer a qué se consigna o por qué se llama tasa judicial diminuta. Acuérdense, jóvenes, ustedes, que cuando van a presentar una demanda, esa demanda tiene que estar anexada de medios probatorios, ¿sí? Tiene que adjuntarse, dice, los medios probatorios. Y que los medios probatorios se presentan en el acto de postulación de la demanda, ¿sí? Pero para cuando se ofrezcan los medios probatorios, se paga un arancel judicial por ofrecimiento de medios probatorios, ¿sí? Se paga un arancel judicial por ofrecimiento de medios probatorios, que tiene un monto, ¿no? Hay un monto que se paga por ofrecimiento de medios probatorios. Y si se hubiera anexado un arancel judicial con un costo inferior al establecido en la tabla de aranceles judiciales por ofrecimiento de medios probatorios, será viable que el magistrado o el juez emita la resolución de inadmisibilidad por haber ofrecido, ¿no?, el arancel judicial por ofrecimiento de medios probatorios de manera diminuta. Lo que quiere decir que va a autorizar al litigante, al sujeto activo, al demandante, a que subsane esa omisión. A que subsane esa omisión. Para cuyo caso le debe conceder un plazo no mayor de 10 días para la subsanación. Lo que quiere decir que la inadmisibilidad de una demanda permite acto de subsanación, ¿sí? La inadmisibilidad de una demanda permite acto de subsanación. Primera alternativa, les decía, tasa diminuta. Segunda alternativa, les decía, ¿no? Les estaba indicando, haber obviado presentar el documento nacional de identidad. Y la pregunta que va a ustedes, jóvenes, es la siguiente. ¿Cuál es la intencionalidad que tuvo el legislador al indicar que como anexos de una demanda se tenía que anexar el documento nacional de identidad? ¿Cuál es la finalidad? ¿Quién me dice? A ver. De identificar al demandado. Muy bien. Al demandado. Identificar ¿A quién identificamos? al demandado. Identificar Y también se identifica el demandante. No, pues, pero si estamos hablando de la demanda nada más todavía. Doctor, la finalidad sería la finalidad vendría a ser más que todo para poder determinar o identificar de que la persona que está presentando la demanda tiene legitimidad para obrar, doctor. Muy bien, muy bien. Pero no es solo ese aspecto en el que se va a observar la legitimidad para obrar. A ver, alguien que lea, a ver si me ayuda Serencia, por favor, el artículo 4 del Código Procesal Civil.
el artículo 4 del Código Procesal Civil. Ayúdame, por favor, Ciro. Consecuencias del ejercicio irregular del derecho de acción civil. ¿Ese, doctor? Sí, doctor. Sí, sí, por favor, sí. Concluido un proceso por resolución que desestima la demanda, si el demandado considera que el ejercicio del derecho de acción fue regular o arbitraria, puede demandar el resarcimiento por los daños y perjuicios que haya sufrido, sin perjuicio del pago por el litigante malicioso de las costas y costos y multas establecidas en el proceso terminado. Muy bien, gracias, Ciro. Claro, dice, en el caso que el accionante, sujeto activo, demandante, ¿no? Al margen de identificar la titularidad del derecho, al margen de visualizar si tiene legitimidad para obrar, se va a hacer responsable de haber iniciado una acción judicial, ¿no? Si tiene la razón, en buena hora, pero si el ejercicio del derecho fue irregular, arbitrario, ¿no? Se hará acreedor o se hará pasible de que el afectado con la acción iniciada pueda iniciar un proceso por indemnización de daños y perjuicios por el ejercicio irregular de un derecho de acción. Quiere decir que lo van a responsabilizar al demandante, ¿no? Por haber usado su derecho de acción de manera irregular o de manera arbitraria. Al margen, dice, del pago de las costas y costos y multas que se podría imponer en ese mismo proceso. Lo habilita al perjudicado a iniciar un proceso, ¿no? A iniciar un proceso por el hecho, ¿no? De haber actuado maliciosamente. La otra alternativa, decimos, que no aparezca la firma del abogado o del cliente, del demandante. A veces, por el transcurso de la primacía del tiempo, por la necesidad, por la urgencia, a veces se plantea una acción, ¿no? Sin tener cuidado de lo que se está haciendo. Y a veces presentan la demanda al proceso y cuando el juez entra al sistema de calificación de la demanda, encuentra pues que no está la firma del demandante y tampoco está la firma del abogado. Y entonces, ¿cómo pasó mesa de partes? Hay casos que se dan, sí se dan, ¿no? Se filtró pues, porque el de mesa de partes lo único que debe visualizar es si los anexos están de acuerdo a lo que se está indicando en la demanda. Eso nada más debe visualizar el de mesa de partes. Pero muchas veces los de mesa de partes se toman atribuciones que no les compete o no les corresponde, porque ellos no califican la demanda. El autorizado a la calificación de la demanda es el juez del proceso. Bien, entonces decimos requisitos de forma para la inadmisibilidad. ¿Y qué debe visualizarse? Ese 130 del Código Procesal Civil, el 131, 132, 133 del Código Procesal Civil. El 130 dice requisitos de un escrito o de una solicitud.
¿sí? Requisitos de un escrito o de una solicitud, dice el 130. ¿No? O el escrito debe contener estos aspectos. El 424 dice requisitos de la demanda. Y el 425 nos habla de anexos de la demanda. Y entonces veamos lo siguiente. Miren cómo los van a ustedes mismos visualizar el viraje que trae el Código Procesal Civil. ¿Eh? Veamos lo siguiente. A ver, herencia ley en el 130 del Código Procesal Civil. Ya, doctor. Artículo 130, formas del escrito. El escrito que se presente al proceso se sujeta a los siguientes requisitos, regulaciones. 1. Es escrito en máquina de escribir u otro medio técnico. 2. Se mantiene en blanco un espacio de no menos 3 centímetros en el margen izquierdo y 2 en el margen derecho. 3. Es declarado por un solo lado, es redactado por un solo lado y a doble espacio. 4. Cada interesado numerará correlativamente sus escritos. 5. Se sumirá el pedido en la parte superior derecha. 6. Si el escrito tiene anexos, estos serán identificados con el número del escrito seguido de una letra. 7. Se usa el idioma castellano, salvo que la ley o el juez, a pedido de las partes, autoricen el uso del quechua o del aymara. 8. La redacción será clara, breve, precisa y dirigida al juez del proceso. Y, de ser el caso, se hará referencia al número de la resolución escrito o anexo que se cite. Y 9, si el escrito contiene otros 6 o fórmulas, similares, estos deben contener pedidos independientes del principal. Bien, gracias, Ciro. Entonces decíamos, miren, el escrito debe contener las siguientes características, dice. Primero dice, debe ser escrito a máquina de escribir u otro medio técnico. ¿Sí? A máquina de escribir u otro medio técnico. Y entonces nos ponemos en el tiempo de 1993. ¿Sí? 1993. Esta pregunta les hice, por ejemplo, al salón, en uno de los salones anteriores, y habían alumnos que todavía no habían nacido en 1993. Y estoy seguro que en este salón también podría haber algún alumno que en 1993 todavía no habría nacido. Y entonces cuando hablamos de máquina de escribir u otro medio técnico, nos estamos refiriendo que en 1993, recién al Perú, estaban llegando las primeras computadoras. Pero sin embargo, en el año 1991 y 1992, invadieron en el mercado las máquinas electrónicas, que tuvieron un corto tiempo de duración. Y estoy seguro que muchos de ustedes ni siquiera se imaginan cómo es una máquina electrónica. ¿Sí? Duraron casi 2 años, llegaron las computadoras, lo sustituyó a la máquina electrónica. Hoy en día ya la computadora también a veces ya está quedando un poco obsoleta, ¿no? Pero ya están usando el día de hoy, por ejemplo, ustedes sus laptops, están usando sus, digámoslo así, sus celulares,
¿no? Y muchos desde sus celulares en la Plaza de Armas ahora están sentados escuchando la clase posiblemente, o en otros lugares, ¿sí? Pero sin embargo, ¿no? En ese año 1993, ¿no? Y hasta el día de hoy en algunas jurisdicciones del país todavía usan máquina de escribir, todavía lo siguen haciendo, ¿no? Pero sin embargo, en ese entonces, hablamos de 1993, se obligaba a que fuera escrita máquina de escribir u otro medio técnico. Y ese otro medio técnico era lo que se llaman las máquinas electrónicas, que ha sido superado por las computadoras, ahora las laptops y ahora incluso los celulares. Bien. Pero también dice que debe de redactarse el escrito o la demanda que se presente visualizando espacios, ¿no? Lado derecho y lado izquierdo, 3 al lado izquierdo, 2 al lado derecho. Y alguien dirá, ese es un chiste. No es un chiste, tiene una finalidad. La finalidad es, jóvenes, que al momento de que se haga la costura de los expedientes, porque hasta el día de hoy todavía se siguen cosiendo expedientes, y eso ustedes lo pueden verificar muy claramente en el Poder Judicial, a pesar de que ya están operando el expediente judicial electrónico, está en pleno proceso de implementación, como les digo, las notificaciones electrónicas están en en implementación el sistema de la oralidad, etcétera. Todavía se siguen cosiendo expedientes, ¿sí? Todavía se siguen cosiendo expedientes. Luego de ello, también te exige ese artículo 130, ¿no? Dentro de sus, digámosle así, de sus incisos, ¿no? Que tiene que visualizarse, por ejemplo, los anexos, tienen que visualizarse, por ejemplo, que tiene que ser firmado por un abogado colegiado, lo dice el 131. El 132 habla de la defensa cautiva, y ahí va la pregunta. ¿Quién me dice que es una defensa cautiva? ¿Alguien que me puede indicar qué entendemos por una defensa cautiva? Doctor, buenas tardes. Disculpe, lo que tengo entendido respecto a una defensa cautiva es que en un distrito judicial, en este caso, es la cantidad de abogados que se encuentran ahí en esa parte, ¿no? En ese distrito. Muy bien. Es lo que puedo entender algo poco. Claro, está bien ahí, Carpio Martín, está bien. Claro, Gracias, doctor. para que la defensa sea cautiva, en el distrito judicial tienen que haber de más de 2 abogados para que la defensa sea cautiva, ¿sí? Pero estos abogados deben de tener colegiatura, tienen que estar inscritos en un colegio profesional. Y entonces hay que respetar, ¿no? Ese 130, 31, 32 como requisitos de forma. Si alguno de ellos faltara, ¿no? Si alguno de ellos faltara, pues se puede caer en inadmisibilidad de la demanda. Y entonces veamos la reiteración que hace el artículo 424 con respecto al 130. Algunos Doctor, incisos. Sí, lo doctor, escucho. Antes de pasar al 424, con relación al numeral 7 del artículo 30, dice que se usa el idioma castellano. Doctor, cuando el demandado se encuentra fuera del país, asumiendo de que, digamos, por ejemplo, se encuentra en Estados Unidos, ¿se tiene que adjuntar una copia traducida al inglés o solo en castellano nada más se debe presentar? A ver, lo primero que tenemos que visualizar es que cuando se va a litigar, Chamorro me parece que es, ¿no? Sí, Chamorro, Boris. Bien, Boris. Sí. Cuando se va a litigar, lo primero que cuando se presenta la demanda, debe presentarse, dice, en idioma oficial. Y el idioma oficial en el Perú es el castellano, el quechua y el aymara, que incluso está reconocido desde el punto de vista constitucional. ¿Sí? El artículo 30 de la Constitución Política del Estado nos habla del
36 me parece que es, a ver si lo pueden verificar, ¿es el 30 o 36? Uno de los dos. Nos habla del idioma, ¿sí? Y entonces cuando alguien va a formular una demanda en el país, ¿no? Quiere decir, dentro del territorio nacional, el idioma es el castellano, ¿sí? El idioma es el castellano. Ahora, muy diferente es que esta persona que habita en el extranjero, en este caso en Estados Unidos, quiera iniciar un proceso en la vía judicial del Perú, ¿no? Tendrá que hacerlo en el idioma castellano. Para eso hay estudios jurídicos que pueden, pues, plantear la demanda, ¿no? Adjuntando inclusive, ¿no? Copia de lo que los consulados o las embajadas, ¿no? Remiten los poderes que se pueden dar. Pero el ingreso de la demanda tiene que ser en idioma oficial. Quiere decir en el castellano, puede ser en el quechua o en el aymara. No sé si está satisfecho ahí el alumno Chamorro. Sí, doctor. Bueno, mi pregunta era básicamente porque cuando yo consulté hace poco, a mí me dijeron de que tenía que presentar una copia, una traducción en el idioma ya en el inglés, pero eso tenía que realizarlo un especialista. La verdad, eso me confundió. Y sí, acá incluso en el artículo 130 solo dice que se debe presentar en el idioma castellano, ¿no? Porque se está acudiendo, pues, a la justicia peruana, la justicia interna, claro, pero se puede dar, como se dice, ¿no? Pueden otorgar poder para llevar adelante el proceso, ¿no? Incluso con la verificación de que la embajada o los consulados te pueden legalizar la documentación con su traducción correspondiente. Pero cuando nosotros vemos en el sistema interno del Perú, ¿no? En la norma interna del Perú, las demandas tienen que ser presentadas en el idioma oficial, ¿no? Y el idioma oficial es el peruano, perdón, es el castellano, el quechua o el aymara. Doctor, una consulta adicional, y cuando se notifica, y como dije, ¿no? Cuando el emplazado está fuera del país, si bien es cierto, se notifica a través de un exhorto, estuve revisando lo que son los aranceles judiciales del consulado. ¿Ese arancel judicial se paga igual en el Banco de la Nación? A ver, veamos lo siguiente. Cuando se va a hacer una notificación de una persona que vive en el extranjero y se hace por exordio, acuérdense que en los consulados hay como les digo, hay oficinas que te van a permitir pagar en la moneda que corresponde, ¿no? Para las notificaciones del exordio, uno presenta pues los aranceles judiciales pagados en el Banco de la Nación del país que va a remitir el exordio. Si alguien, por ejemplo, quiere plantear una demanda en el Perú, presenta la demanda y hay que notificarlo en el extranjero, los aranceles judiciales tienen que ser en moneda nacional y pagado en el Banco de la Nación. Ahora, los exordios que se encargan para que se puedan notificar en el extranjero, ¿no? Son documentación que se van a adjuntar a la solicitud de apoyo con el exordio que se va a remitir a efecto de que simplemente se cumpla con notificar en el lugar, en el consulado o en la embajada que corresponda. Pero los aranceles judiciales se pagan con moneda nacional dentro del Banco de la Nación. Ok, doctor, muchas gracias. Bien, bien, Boris. Entonces les decía, jóvenes, que el 130 en algunos aspectos se reproduce, digámosle así, o se duplica, digámoslo así, con el 424 del Código Procesal Civil. Visualicen, por favor, a ver el artículo 424 del Código Procesal Civil. A ver, Boris, o Ciro, perdón. El artículo 424. 24, sí. Requisitos de la demanda. La demanda
se presenta por escrito y contendrá 1. La designación del juez ante quien se interpone. 2. El nombre, datos de identidad, dirección, domicilio procesal del demandante y el demandado. Domicilio procesal electrónico constituido por la casilla electrónica asignada por el Poder Judicial de acuerdo a la ley 30.229. 3. El nombre y dirección domiciliaria del representante o apoderado del demandante. Si no puede comparecer o no comparece por sí mismo. 4. El nombre y dirección domiciliaria del demandado. Si se ignora esta última, se expresaría esta circunstancia bajo juramento que se entenderá prestado con la presentación de la demanda. 5. El petitorio, que comprende la determinación clara y concreta de lo que se pide. 6. Los hechos en que se funde el petitorio expuesto enumeradamente, sí, en forma precisa, con orden y claridad. 7. La fundamentación jurídica del petitorio. 8. El motivo del petitorio. El momento del petitorio, salvo que no pudiera esclarecerse. 9. El ofrecimiento de todos los medios probatorios. 10. La firma del demandante o de su representante o de su apoderado y la del abogado, la cual no será exigible en los procesos de alimentos y de declaración judicial de paternidad. El secretario respectivo certificará la huella digital del demandante establece. Bien. Bien, entonces, si visualizamos nosotros el artículo 424, en algunos aspectos casi trae lo que contiene el artículo 130 del Código Procesal Civil. ¿Listo? Entonces dice, hay que respetar el 130, el 424 y el 425. El 425 fundamentalmente está basado en lo que son los anexos que deben acompañarse a una demanda. Es necesario, pues, que se pueda respetar, ¿no?, ese artículo 130, el 31, 32 y 33, así como el 424 y el 425 del Código Procesal Civil. En esos casos se va a caer en lo que se conoce la inadmisibilidad si es que no se cumplieran con respetar esos articulados. Bien. A la pregunta que había formulado Boris, no sé si está ahí en el salón. Boris Chamorro está. Bueno, parece que ha salido del aula. Entonces les decía que la inadmisibilidad va a buscar, ¿no?, que cuando no se cumplieran alguno de esos articulados del 130 y siguientes, y el 424 y 425, el juez te va a conceder un plazo para subsanar. Quiere decir que la inadmisibilidad te permite o te visualiza un plazo para subsanación de la demanda, ¿sí? En el caso que, una vez declarado la inadmisibilidad, y te conceden 10 días para subsanar, y no lo hicieras, ¿no? No lo hicieras, en ese caso, ¿no?, en ese caso, el juez
en el caso de que no se cumpla con lo requerido para subsanar, ordenará el archivamiento y la conclusión definitiva del proceso. Quiere decir, si dentro del plazo de 10 días no logra subsanar las observaciones hechas en el auto admisorio, entonces el juez, ¿no?, declara el archivamiento definitivo. Y una cosa más, ese auto admisorio debe tener o debe señalar, ¿no?, que se ha cumplido, ¿no? Cuando hablamos del S130, de la inadmisibilidad, hay que indicar, pues, perdón un minutito. Decía, si te han declarado inadmisible y te conceden 10 días para subsanar y no lo haces dentro de ese término, automáticamente se dará por concluido el proceso y se ordenará el archivamiento definitivo del mismo. Entonces, hay un plazo, ¿no?, que te conceden para acto de subsanación, ¿no? Para acto de subsanación. Y entonces les decía, esa es la primera alternativa que tiene el juez, ¿no? Es la primera alternativa que tiene el juez, la inadmisibilidad de la demanda. Pero, a ver, Martín Aldair, léeme el 425. Sí, sí, doctor. A ver. Artículo 425, anexos de la demanda. A la demanda debe acompañarse 1, copia legible del documento de identidad del demandante y en su caso del representante. 2, del documento que contiene el poder de iniciar el proceso cuando se actúe por apoderado. 3, los medios probatorios que acrediten la representación legal del demandante si se trata de personas jurídicas o naturales que no pueden comparecer por sí mismas. 4, los medios probatorios de la calidad de heredero, cónyuge, curador de bienes, administrador de bienes comunes, albacea o del título con que actúe el demandante, salvo que la calidad sea materia de un conflicto de interés y en el caso del procurador oficioso. 5, los documentos probatorios, si el demandante no dispusiera de algún medio probatorio, describe su contenido, indicando con precisión el lugar donde se encuentran y solicitando las medidas pertinentes para su incorporación al proceso. 6, copia certificada del acta de conciliación extrajudicial en los procesos judiciales cuya materia se encuentra sujeta a dicho procedimiento previo. Muy bien. Entonces, este 425 del Código Procesal Civil es como el juez va a utilizar para calificar, pues, la demanda presentada por el sujeto activo, ¿no? Dice documento nacional de identidad, el poder con el que, si es que se actúa por apoderado, tendrá que adjuntarse el poder que corresponda. Y entonces, cuando hablamos de poder, ahí lo que tenemos que visualizar es que nuestra norma sustantiva, perdón, adjetiva, ha determinado que existen 2 tipos de poder, ¿no? El día de ayer les preguntaba a los alumnos y les decía, ¿qué tipos de poder hay en el Código Procesal Civil? Les decían, poder general, poder especial. ¿Será tan cierto así que son los poderes? ¿Esos son los 2 poderes que hay? ¿Los 2 tipos de poder que hay? ¿Quién me dice en el aula? Doctor, sí, está bien que existan los dos tipos de poderes, pero aparte hay otros 2 tipos. Uno, si no me equivoco, es el poder por escritura pública y el otro es, ¿cómo se llama? De actuación, creo, si no me equivoco, poder por actuación. Pero son 2, doctor, hay 2 más, 2 tipos de poderes que se otorgan. Bien, muy bien, Boris, tienes la idea, ya te capté la idea. Entonces decimos, hay 2 tipos de poderes, ¿no? El poder por escritura pública, que no requiere estar inscrito en los registros públicos para litigar o para presentar acciones judiciales, y el poder por acta, ¿sí? Ese poder por acta
al inicio de su vigencia del Código Procesal Civil, hablamos de 1993 hacia adelante, generó un vicio en los abogados litigantes, ¿no? Que todo el mundo quería utilizar ese tipo de poder por acta, ¿no? Hasta que el Poder Judicial se dio cuenta, ¿no? Y lo grabó el poder por acta. Quiere decir, lo consignó como un arancel judicial más, y el que quiere otorgar el poder por acta ahora tiene que pagar un concepto, ir al juzgado donde se va a tramitar el proceso y otorgar el poder por acta. Pero ese poder por escritura pública o por acta tiene que tener una transcripción literal, ¿no? De lo que señala el artículo 74 y 75 del Código Procesal Civil. Y nos habla, ¿no? De un principio, ¿no? Habla de un principio que tiene que respetarse en el otorgamiento de poderes. ¿Alguien me puede decir qué tipo de principio se utiliza ahí? El principio de literalidad, doctor. Claro, el principio de la literalidad. ¿Por qué razón? Alfredo, ¿no? Alexander Alfredo. Sí, doctor. Alexander. Muy bien. ¿Por qué ese principio de la literalidad? Porque se sobreentiende que yo puedo otorgar un poder general y un poder especial, pero que en el poder especial yo lo estoy facultando al que me va a representar, ¿no? Al que va a representar, yo le puedo estar acreditando que inicie el proceso, que pueda realizar actos de transferencia, etcétera, de propiedades. Pero en ese poder no indico, por ejemplo, que él pueda allanarse, pueda desistirse o pueda transar en el proceso. ¿No? No lo autorizo. Y entonces el poder se tiene que visualizar teniendo en consideración el principio de la literalidad. Lo que está escrito en el poder, eso es lo que manda. ¿Sí? Eso es lo que manda. Y entonces ustedes podrán visualizar, por ejemplo, que a veces las instituciones de carácter privado, ¿no? De carácter privado, me refiero a los bancos, por ejemplo, cuando otorgan poder, pues en el poder hay como 100, 150 personas. ¿Sí? Y pueden litigar indistintamente. Pero esa atribución se le da pues la norma, ¿no? Le da la norma y dice, se puede otorgar poder por escritura pública. Imagínense otorgar poder por escritura pública a 150 personas, uno por uno, ¿no? Entonces sería demasiado engorroso, ¿no? Los tipos de poder que se puedan dar. Pero en un solo poderes por escritura pública se puede otorgar pues el poder a 100 personas. ¿Y por qué a 100 personas? Porque uno litigará en Huancayo, el otro litigará en Ica, el otro en Arequipa y así sucesivamente, ¿no? Y entonces no olviden que existen dos tipos de poder. Poder por escritura pública y el poder por acta. ¿Sí? Poder por escritura pública y poder por acta. Luego nos habla ahí, no sé si me ayudas con el 425, léeme el inciso 3 y 4, por favor. Brian. Sí, doctor. Brian. Sí, El 3 inciso 4, 3 y 4, ¿verdad? Sí. Sí, doctor. Inciso 3. Los medios probatorios que acrediten la representación legal del demandante, si se trata de personas jurídicas o naturales que no pueden comparecer por sí mismos. E inciso número 4. Los medios probatorios de la calidad de heredero, cónyuge, curador de bienes, administrador de bienes comunes, albacea o del título con que actúe el demandante, salvo que tal calidad sea materia de un conflicto de interés y en el caso del procurador oficioso. Muy bien. Claro, cuando, por ejemplo, se va a actuar visualizando, ¿no? Los poderes. El otro es que establece que si es que la pretensión está en discusión, ¿no? No se podrá adjuntar esos requisitos, ¿no? ¿Por qué? Porque se está tratando de la discusión de una pretensión ahí o esa pretensión está en discusión, en cuyo caso habrá que tener cuidado antes de visualizar este artículo 425, ¿no? 425 que es anexos de la demanda. Bien, segunda forma de calificar que tiene el juez, ¿no?
Primero, la inadmisibilidad. ¿Cuál es la segunda forma? La improcedencia, ¿no? La improcedencia. ¿Y a qué está referido la improcedencia de una demanda? Está referido a requisitos de fondo. Y dicen, ¿y dónde ubicamos esos requisitos de fondo? ¿Dónde están esos requisitos de fondo? ¿Cómo visualizo los requisitos de fondo? Y entonces lo que tienen que ver es visualizar el artículo 427 del Código Procesal Civil, ¿sí? Que nos habla, ¿no?, de la improcedencia de una demanda. El 426 nos habla de, digámosle así, de la inadmisibilidad. Pero cuando habla de la inadmisibilidad y el juez va a emitir esa resolución, le exigen al juez del proceso que ese auto debe tener la debida motivación, ¿no? Tiene que ser debidamente motivado. Y es que en la Constitución Política del Estado habla pues en su artículo 139, inciso quinto, de la motivación de resoluciones judiciales. Y no solo el 139, inciso quinto, sino también el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial nos habla de la motivación de resoluciones, ¿sí? De motivación de resoluciones. Entonces, hay que motivar las resoluciones. Y entonces, cuando una resolución no tenga la debida motivación, será pasible de que se esté faltando al debido proceso. Y entonces nos vamos a lo que es la improcedencia. La improcedencia, para poder visualizarla correctamente, tenemos que analizarlo contrario sensu, ¿no? Visualizando el artículo 427 del Código Procesal Civil, que en su inciso primero establece lo siguiente. A ver, Martín Aldair, el 427, inciso primero, por favor. Sí, doctor. Artículo 427, improcedencia de la demanda. El juez declara improcedente la demanda cuando, inciso 1, el demandante carezca evidentemente de legitimidad para obrar. Listo. Carezca evidentemente de legitimidad para obrar. ¿Cuándo se adquiere la legitimidad para obrar? Cuando se es el titular del derecho, ¿no? Tienes legitimidad para obrar cuando eres el titular del derecho, ¿no? La propia norma te está diciendo, tienes que ser el titular del derecho. Por ejemplo, en los procesos de divorcio que ustedes han planteado, ¿no?, en sus demandas, han planteado los titulares del derecho el proceso de divorcio, ¿no? No lo puede hacer un tercero, por ejemplo, el suegro, suegra, no pueden plantear ellos, pues, el proceso de divorcio. Tiene que ser el esposo o la esposa, uno de los dos tiene que plantear el proceso. Dice, el que tenga legitimidad para obrar. 2. Inciso 2, Martín, por favor. Sí, doctor, sí. El demandante carezca manifiestamente de interés para obrar. El demandante carezca de interés para obrar. ¿Cuándo se adquiere el interés para obrar? Cuando se lleve a cabo la vulneración del derecho, ¿sí? Se lleva a cabo la vulneración del derecho, ¿no? En ese caso, se va a tener, no se va a tener, va a nacer, perdón, el interés para obrar. ¿Cuándo nace el interés para obrar? Nace el interés para obrar en el momento de la vulneración del derecho. Si, por ejemplo, el alumno Alexander Alfredo Quispe, ¿no?, hemos celebrado un contrato en el que mensualmente me va a pagar un monto de $1,000 mensuales y deja de cumplir el primero, el segundo, tercer, cuarto, quinto mes, ha dejado de cumplir con el pago de los $1,000. En el instante de la vulneración del derecho, estarán haciendo el interés para obrar. Quiere decir que se me está atribuyendo que yo puedo iniciar la acción judicial ante los órganos competentes para pedir el cumplimiento de un contrato que se ha celebrado. Entonces, el interés para obrar nace en el momento de la vulneración del derecho. 3. Sí, inciso 3. Advierte la caducidad del derecho.
Bien, es que nuestra propia normatividad nos ha indicado o ha señalado que existen determinados tipos de proceso en los cuales, ¿no? En los cuales te faculta la ley un determinado plazo a efectos de poder, digámosle así, iniciar un proceso, ¿no? Por ejemplo, en los procesos de divorcio, en los divorcios sanción, hay alguno de los procesos que hay un plazo que te da la ley para poder accionar. Si no lo haces dentro de ese plazo, tu derecho habrá caducado. Pero un ejemplo muy visible de esto de la caducidad del derecho, también lo podemos encontrar en el artículo 178 del Código Procesal Civil, que habla de la nulidad de cosa juzgada fraudulenta. ¿Sí? Nos habla de la nulidad de cosa juzgada fraudulenta. Cuando nos hablan de esa nulidad de cosa juzgada fraudulenta, la norma dice tienes 6 meses para iniciar la acción. Y entonces, si yo lo inicio esa acción de nulidad de cosa juzgada fraudulenta al 7º mes, ¿qué efecto tendrá? ¿No? ¿Qué efecto tendrá que se pueda iniciar un proceso después de 7 meses cuando el derecho está caduco? Entonces, no tendría sentido, en cuyo caso el juez de plano debe declarar la improcedencia de una demanda. 4. Cuando no exista conexión lógica entre los hechos y el petitorio. Bien, claro. En este caso, por ejemplo, un alumno del aula había presentado una demanda por adulterio, ¿no? Como petitorio. Y los fundamentos de hecho no hablaban nada de adulterio, sino hablaban de maltrato psicológico. Entonces, tiene que haber una conexión lógica entre lo que se pide y lo que se argumenta como fundamentos de hecho. ¿Sí? Tiene que haber una coherencia lógica. Entonces, cuando no existe esa coherencia lógica entre el petitorio y los fundamentos de hecho, el juez de plano debe declarar la improcedencia de la demanda. Siguiente. 5, el petitorio fuese jurídica o físicamente imposible. Muy bien. Entonces decimos cuando el petitorio fuese física y jurídicamente imposible. Cuando el petitorio fuese física y jurídicamente imposible. Pero cuando hablamos de físicamente, nos estamos refiriendo a las leyes de la naturaleza. ¿Sí? Nos estamos refiriendo a las leyes de la naturaleza. Físicamente imposible. Que es totalmente diferente cuando hablamos de jurídicamente imposible. ¿Sí? Y entonces a veces les voy a poner estos dos ejemplos un poco fuertes para solamente se pueda entender. ¿Sí? ¿Cuándo, por ejemplo, es físicamente imposible? ¿Será físicamente imposible, por ejemplo, que yo celebre un contrato con una alumna del salón o una dama del salón y le diga, ¿sabe qué, señorita? Usted cada 15 días me va a entregar una crema para la eterna juventud. ¿Será viable esa celebración de ese contrato en el que la señorita me puede expender un producto para la eterna juventud? Físicamente eso será imposible, ¿no? Físicamente eso será imposible. O que yo le diga a Ciro, por ejemplo, Ciro, herencia, vamos a celebrar un contrato en el que tú a fines de diciembre me vas a entregar un caballo de 8 metros de altura. ¿Físicamente será posible eso? No, es imposible. En este caso debe declararse por la improcedencia. O en su defecto, jurídicamente imposible. ¿Cuándo va a ser jurídicamente imposible? Cuando, por ejemplo, yo le pueda decir a Ciro, Ciro, celebremos un contrato de entrega de pasta básica de cocaína cada fin de mes. ¿Jurídicamente será posible? ¿Estará permitido en nuestra normatividad que podamos celebrar un contrato para entrega de pasta básica de cocaína cada mes? Eso es jurídicamente imposible. O que yo le pueda decir a Ciro, hagamos un contrato donde tú me vendes el auditorio del San Luis Gonzaga de Ica, del colegio. ¿Jurídicamente será posible? Por más director que sea del centro educativo,
no podrá hacerlo. Jurídicamente eso es imposible. O que yo celebre un contrato de transferencia de bien con la alcaldesa de Ica en el que le compre la plaza de armas. Son pretensiones jurídicamente imposibles. ¿Sí? 4, 5. No, doctor, ese es el quinto, el Ya, el petitorio sexto. juez. Bueno, el sexto menciona que si el juez estima que la demanda es manifiestamente improcedente, se declara así de plano expresando los fundamentos de su decisión y devolviendo los anexos. Si el defecto se refiere a alguna de las pretensiones, la declaración de improcedencia se limita a aquellos que adolezcan del defecto advertido por el juez. Si la resolución que declara la improcedencia fue apelada, el juez pone en conocimiento del demandado el recurso interpuesto. La resolución superior que resuelva en definitiva la improcedencia procede o produce efectos para ambas partes. Bien, entonces solamente redondeando esta parte del 427, podríamos decir lo siguiente. Cuando el juez califica la demanda y declara la improcedencia, ¿no? El abogado tiene que jugar un papel trascendente ahí, ¿no? El abogado tiene que jugar un papel trascendente ahí. ¿Cuál es el papel que tiene que jugar el abogado? Orientar correctamente a su cliente. ¿Y por qué? Porque le tiene que hacer entender al cliente, ¿no? Que tiene dos alternativas. Una alternativa es no decir nada, quedarse callado, ¿no? Replantear la demanda y nuevamente volverla a presentar en un corto tiempo. Es la primera alternativa. La segunda alternativa es que tenga que interponer el recurso de apelación contra la resolución de improcedencia. Y si presentara el recurso de apelación contra la improcedencia, el abogado tiene que pagar primero un arancel judicial por apelación de auto. Y el monto es más de 100 soles. ¿Sí? Apelación de auto. Paga el concepto. Segundo, si es que el juez considera y concede el recurso de apelación de auto de improcedencia, esa concesión tiene que notificarle a la otra parte del proceso para que se entere de la existencia del proceso. Quiere decir que el demandado se va a enterar de la pretensión del sujeto activo. ¿Por qué? Porque la resolución del superior jerárquico va a surtir efecto para ambas partes del proceso. La resolución del superior jerárquico va a surtir efecto para ambas partes del proceso. Quiere decir que y si el superior jerárquico confirma la resolución de primera instancia, ¿cómo quedará el abogado con su cliente? Le ha hecho pagar un arancel judicial de más, sabiendo que el superior iba a resolver de igual manera, ¿no? Le ha hecho cometer, le ha demorado el tiempo, ha perdido dinero, ¿no? Ha pagado al abogado sus honorarios, etc. ¿Sí? ¿Y qué prestigio se está ganando el abogado? Un mal prestigio desde ahí. Desde el inicio está jugando mal, digamos, está caminando mal, está asesorando incorrectamente. ¿Bien? Y entonces ahí hay que tener cuidado, ¿no? Con la inadmisibilidad y la improcedencia. La improcedencia te permite el recurso impugnatorio de apelación. Lo que no ocurre en la inadmisibilidad, por ejemplo. ¿Sí? La inadmisibilidad te permite la subsanación, ¿no? En la improcedencia te permite el recurso impugnatorio de apelación. Segunda alternativa, ¿no? Cuando no son los requisitos de fondo, el juez declara improcedente la demanda. ¿Cuál es la tercera alternativa que tiene el juez al calificar la demanda? Admitir a trámite la demanda. Admitir a trámite la demanda. ¿Cuándo admite el juez a trámite la demanda? Cuando cumplen requisitos de forma y de fondo. Con resolución número 1. Y a esa resolución se le conoce como el nombre de autoadmisorio de la demanda. ¿Sí? Admite la demanda con el autoadmisorio de la demanda. En cuyo caso, ¿no? En cuyo caso el juez debe de realizar o
señalar o indicar que se notifique a la otra parte del proceso, ¿no? Concediéndole el plazo legal a efectos de que pueda contestar dentro del término que la ley otorga, ¿sí? Le concede el plazo para que pueda interponer el recurso de contestación de la demanda, ¿no? O su escrito de contestación de la demanda, digamos, ¿no? Va a contestar la demanda. ¿Y cómo se lleva a cabo el acto de la notificación? Tiene que llevarse a cabo respetando los parámetros establecidos en la norma. Quiere decir que tiene que hacerse un correcto emplazamiento, ¿no? Un correcto llamamiento para el acto de que conteste la demanda, ¿no? ¿Cuál es el plazo que tiene el demandado para contestar la demanda? 30 días, ¿no? 30 días para actos de contestar la demanda. Esos 30 días hay que señalarlo, que tiene que identificarse dentro del plazo o de los días hábiles, no contando feriados, sábados ni domingos, ¿sí? Plazo para contestar la demanda, ¿no? 30 días, con resolución debidamente notificada. ¿Qué se notifica al demandado? La demanda, los anexos, ¿no? La demanda, los anexos, adjuntando los medios probatorios que se tengan que llevar a notificar. ¿Quién notifica? El notificador del Poder Judicial, ¿no? La central de notificaciones del Poder Judicial se encargará de notificar. Pero hay que tener cuidado con los plazos de emplazamiento, ¿no? Cuando se tiene conocimiento de dónde domicilia el demandado, es fácil saber dónde se va a notificar, ¿sí? Es fácil saber dónde se va a notificar. El problema es cuando el demandado tiene domicilio incierto, ¿no? Cuando no se conoce dónde está el demandado, ¿no? O su domicilio es incierto, indeterminado o incierto, ¿no? Domicilio desconocido. Entonces, nuestra normatividad ha preveído un plazo especial de emplazamiento. El plazo especial de emplazamiento es que cuando el demandado domicilia dentro del territorio nacional, el plazo de emplazamiento especial es de 60 días. Y si es que el demandado viviera fuera del domicilio, fuera del territorio nacional, perdón, el plazo especial de emplazamiento será de 90 días. Plazos especiales de emplazamiento, repito. 60 días si es que el demandado se encontrara dentro del territorio nacional y 90 días si es que el demandado se encontrara fuera del territorio nacional. Plazo especial de emplazamiento. Hasta acá hemos podido visualizar lo siguiente. Plazo de subsanación 10 días. ¿Visualizan? ¿Visualizan ahí, por favor? No. A ver, un minutito. Vamos a dejar de compartir en todo caso esto. Dejar de compartir. Ahora compartir esto. ¿Ahí visualizan? Sí, doctor. Sí, doctor. Bien. En proceso de conocimiento, el plazo para subsanar una inadmisibilidad 10 días. ¿Sí? 10 días. Emplazamiento de la demanda cuando es indeterminado, incierto, con domicilio o residencia ignorada, 60 días si está dentro del territorio nacional y 90 días si está fuera del territorio nacional. El plazo para contestar la demanda, 30 días, ¿sí? El plazo para contestar la demanda, 30 días. Todo eso es lo que hasta el día de hoy hemos podido visualizar, ¿sí? En la clase siguiente conversaremos sobre lo que es la contestación de la demanda. ¿Listo? A ver. 41, ya. Bien.
Con ustedes, jóvenes, hasta la próxima semana. Cuídense bastante, por favor. Protéjanse mucho. Hay que tratar de evitar centros de aglomeración. ¿Sí? Protejan mucho a la familia, por favor. Eso es lo importante. Doctor, disculpe, ¿va a tomar lista? Sí. Ya no, porque el tiempo nos está dando, estamos en 41 ya, 6:41. Debo salir para ingresar al otro salón. ¿Ya? Todos los que están presentes en el listado va a aparecer en el momento de que pasar asistencia de manera virtualizada. ¿Ya? Cuídense, jóvenes. Muy buenas noches con todos. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches con todos. Buenas noches, doctor.